¿Sí me escuchan ahí? Qué chulada y qué gusto estar aquí con todos ustedes en la mejor ciudad del planeta. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Quiero platicarles que últimamente me he dado cuenta que sin importar la ciudad o la edad, hay frases que todas las mamás de México dicen. ¿Sí o no? Como por ejemplo, y ayúdenme con esta, ¿qué te responde tu mamá cuando no encuentras algo? ¿Alguien que me ayude? Claro, el famosísimo, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Y así como esa, existen muchísimas frases, pero lo peor es que cuando tu mamá te decía esa frase, el si lo encuentro, ¿qué te hago? Sabes que ya valió madres, porque por alguna extraña razón siempre lo encontraba. Y así como esa, existen muchísimas frases de las mamás mexicanas que seguramente ustedes se saben. Por ejemplo, yo tengo muy grabada una frase que siempre nos decía mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños, que decía más o menos así: no importa a lo que se dediquen cuando sean grandes, así se dediquen a vender chicles, pero traten de ser el mejor vendedor de chicles del mundo. Y quizás a ustedes también, ya escuché aquí que alguien dijo claro, y quizás a ustedes también les dijeron esa frase o alguna muy parecida, porque desde que somos muy chicos en la escuela o en la casa nos inculcan que cuando seamos grandes tenemos que ser exitosos. Y está bien, está muy bien, pero muchas veces nos lo dicen como si la palabra éxito tuviera el mismo significado para todos nosotros, cuando en realidad todos aquí sabemos que esa palabra tiene un significado distinto para cada quien. Luego, conforme vamos creciendo, pues obviamente nos hacemos esa pregunta, la pregunta de ¿qué es el éxito para mí? Es una pregunta que yo me hacía muy frecuentemente y sin esperarlo, la respuesta a esa pregunta me llegó a través de una carta. Sí, una carta escrita a mano que me entregó una amiga muy querida, y si me permiten, hoy les quiero leer esa carta. Se las voy a leer así, textualmente. Dice: hola Andrés, es lunes, un día después del medio maratón de León, y debo confesarte que es una de las carreras que más he disfrutado desde que empecé a correr. Faltan 20 días para el maratón y apenas hoy me está entrando la idea a la cabeza de lo que estoy a punto de hacer. Esta carta es para agradecerte por todo. Gracias a ti, únicamente a ti, es porque me anima a hacerlo. Nunca había conocido a alguien que me motivara como tú lo has hecho. Tal vez, si alguien más lo hubiese propuesto, no lo hubiera hecho. Gracias porque de alguna manera has creído que yo podía lograrlo. No te lo había dicho, pero cuando decidí correrlo estaba en un punto vulnerable. Y gracias a todo este camino he vuelto a creer en mí misma. Así que te doy las gracias por eso y por creer en mí también. Cuando leas esto, probablemente hayan pasado algunos días desde que cruzamos la meta. Sé que todo esto empezó por ayudar a 2 personas que lo necesitaban, pero terminó siendo más. Me ha cambiado la vida. Gracias siempre por eso. Recuérdalo, lograste cambiar mi vida. Y lo que les vengo a contar el día de hoy es precisamente cómo fue que recibí esta carta, pero sobre todo quiero compartirles la aventura y la historia con la que me di cuenta que de nada sirve tener sueños si no nos atrevemos a compartirlos con los demás. Porque, ojo señores, así como las reglas están hechas para romperse, los sueños están hechos para hacerse realidad. Necesito regresar en el tiempo para poder contarles esa historia. Para ser exactos, necesito regresar al 2016. Por ahí de febrero o marzo de ese año, mi primo, que en ese entonces era mi vecino, me invitó a que lo acompañara a correr en las tardes, porque según él estaba subiendo de peso. Honestamente, yo siempre había odiado correr, pero en ese entonces creo que no estaba haciendo ninguna otra actividad. Entonces le dije, bueno, va, le aceptamos la invitación. Y así empezamos a salirnos a correr en las tardes, mi primo, su perrita y yo. Y poco a poco empecé a agarrarle el gusto a la corrida. O bueno, más que agarrarle el gusto, por lo menos ya no lo odiaba tanto. Pero el 29 de mayo de ese mismo año pasó algo que lo cambió todo. Ese día yo venía regresando de un viaje y paralelamente mi hermano iba en camino de aquí, de Morelia, hacia Guadalajara, junto con 4 amigos. Era domingo y para mí parecía ser un domingo, o más bien un día totalmente normal, como cualquier otro. Pero de pronto, poco antes de llegar a mi casa, recibimos una llamada de la mamá de uno de los amigos de mi hermano en los que iba en el auto, y nos dice que
mi hermano y sus amigos habían sufrido un accidente en la carretera, pero que no sabían del estado de los pasajeros. En ese momento traté de guardar la calma y pensar en que todo estaba bien. Mi optimismo me llevó a pensar en que había sido un accidente ligero, sin ninguna complicación. Luego, como a los 10 minutos, que definitivamente han sido los 10 minutos más largos de mi vida, recibimos otra llamada en donde nos dicen que todas las personas que iban en el auto habían perdido la vida, excepto la persona que iba manejando. Y para bien o para mal, la persona que iba manejando no era mi hermano. Pero antes de que se me agüiten, de que se me pongan tristes, porque no venimos aquí a esto, la razón por la que les cuento esto es porque algunos días antes de este suceso tuve una muy buena plática con mi hermano y me dijo una frase que hasta la fecha tengo muy presente. Me acuerdo que estábamos sentados en la cocina de mi casa, su casa, y me dice: ¿sabes qué, güey? Las cosas en la vida no se trata de merecerlas, se trata de conseguirlas. Los que han pasado por algún suceso similar, por algo parecido, me entenderán que a partir de una pérdida como esta, nada, absolutamente nada en tu vida vuelve a ser como antes. Pero hoy puedo decir que gracias a eso y a esa frase que me dijo mi hermano, me di cuenta que muchas veces no vamos a poder controlar lo que nos sucede, pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con eso que nos sucede. Coincidencialmente, algunos días antes de este suceso, pues tenía que como que honrar a mi hermano de alguna forma, y coincidió en que había empezado a correr algunos meses antes. Y así fue como terminé grabando este video, que la verdad es que me da un poquito de vergüenza, pero se los voy a enseñar. Último día del año, última corridita del año. Vean nada más dónde andamos. Pero bueno, el 2017 fue un excelente año, pero que se agarre el 2018, porque escúchenme bien, en el 2018 voy a correr un maratón y lo digo con esta seguridad porque va a pasar. Ay, Andresito, no sabías en lo que te metías. Porque debo admitirles que al igual que tal vez muchos de ustedes, yo era una de esas personas que pensaba que un maratón era una de estas carreras que se organizan cada 15 días aquí en La Madero con polvitos de colores y paseando a tu perro y ese tipo de cosas. Ya después, cuando empecé a prepararme, me avisaron que un maratón son nada más y nada menos que 42 kilómetros. Y dije, puf, en la madre. Pero tenía que hacerle honor a esa frase que me dijo mi hermano. Después de muchos meses de entrenamiento intenso, logré cruzar la meta, después de haber recorrido esos 42 kilómetros. Y a partir de que crucé esa meta, cambiaron muchas cosas en mi vida. Por más trillado que suene, cambió el significado de la palabra imposible. Cambió la manera en que veía el verdadero valor del esfuerzo. Pero sobre todo, al cruzar esa meta, me di cuenta que hay que compartir esos logros que tanto anhelamos. Porque curiosamente, de todas las personas que había ese día del maratón, de todos los corredores, que eran más de 30,000, no había ninguna sola persona de más o menos mi edad. Es decir, entre los 18 y los 24, 25 años, por lo que me propuse a mí mismo que haría un segundo maratón, pero que ese segundo maratón sería el primero de alguien más. Y ahí es donde entra la persona que me entregó la carta que les leí al principio, ¿se acuerdan? Bueno, al día siguiente del maratón me la encuentro en la escuela y primero se rió de mí porque venía caminando así como pingüinillo, todo adolorido por el maratón, pero ya después me dijo, cuéntame, ¿cómo te fue? Le conté que había sido una de las experiencias más bonitas de mi vida y no sé por qué, pero muy segura de sí misma, me dijo, yo también quiero correr uno, ayúdame a entrenar. Le propuse que corriéramos un maratón y que hiciéramos un equipo y que además lo hiciéramos por una buena causa. Y así fue como juntamos un equipo de 7 personas y juntos, los 7, nos propusimos a correr el maratón de la Ciudad de México en beneficio a 2 pequeños con cáncer. Y ahí empieza la mejor aventura de mi vida. Nos pusimos de acuerdo con 2 empresas de seguros y acordamos en que ellos donarían una fuerte cantidad de dinero para el tratamiento de estos pequeños, pero con la condición de que los 7 cruzáramos la meta. Y como les comentaba, ahí empieza la mejor aventura de mi vida, porque, a ver, todos sabemos aquí que para
cumplir nuestras metas, para lograr nuestros sueños, vamos a necesitar de un ingrediente especial que se llama constancia. Y aunque lo sepamos, muchas veces no es tan fácil conseguir ese ingrediente. Y debo admitirles que nunca en mi vida había sido tan constante como en esos meses previos de preparación para el maratón. Y esa constancia es gracias a un superpoder que tenemos los seres humanos, que es el poder de compartir tu sueño. Porque había días que tenías que levantarte a las 5 o a las 6 de la mañana o incluso antes, porque tenías que salirte a correr 15 o 20 o incluso más de 20 kilómetros para poder cumplir con el entrenamiento. Y la razón por la que me levantaba a esas horas es porque sabía que otras 6 personas también se estaban levantando a esa misma hora y que iban a correr junto conmigo. De pronto, más rápido de lo que esperábamos, estábamos ahí, en la Ciudad de México, listísimos para correr 42 kilómetros. Y es esa sensación de decir, claro que los sueños se cumplen, pero se cumplen metafóricamente desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 42. Después, obviamente, pues afortunadamente los 7 logramos cruzar la meta. Y es una experiencia muy bonita porque lo que vives durante esos 42 kilómetros es algo indescriptible. Tu mente y tu cuerpo pasan por todo tipo de sensaciones y emociones. Y cuando vas por los últimos kilómetros, tus piernas y tu cuerpo en general te exigen parar. Pero esto, y sobre todo esto, por alguna extraña razón, te hacen seguir. De pronto, volteas a los lados y te das cuenta que estás corriendo con esas personas con las que entrenaste los últimos meses. Y te das cuenta que están viviendo ese mismo sueño que tú estás viviendo. Luego, vuelves a voltear al frente y ves un arco grande que dice meta. Y ahí es donde entiendes el por qué lo estás haciendo. Afortunadamente, los 7 logramos cruzar la meta y de toda esta experiencia aprendí que el éxito para mí precisamente está en compartir, está en trascender. Porque curiosamente, a pesar de que ya habíamos cruzado la meta, lo mejor de esta experiencia vino un poquito después. Como a las 2 semanas del maratón, recibo una llamada de las personas que estaban gestionando el tratamiento de estos 2 pequeños a los que estábamos ayudando. Me llaman y me dicen, hola Andrés, ¿cómo estás? Te tenemos una noticia. El día de ayer le hicieron unos estudios a uno de los pequeños a los que estás ayudando y adivina qué, parece que ya no hay cáncer, parece que el cáncer se ha ido. Curiosamente, algunos días antes de esta llamada recibí la carta que les leí al principio. Y no me considero experto en nada, pero si de algo estoy seguro es que cuando nos toque el momento de irnos de este mundo no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, ni siquiera nuestros logros personales. Lo único que nos vamos a llevar es lo que transmitimos en los demás con nuestras acciones. Y tal vez lo tuyo no es correr un maratón y está perfectamente bien, pero de lo que sí estoy seguro es que tienes un sueño ahí, guardado en el cajón, pendiente por compartir y por cumplir. Así que lo que tú tienes que hacer es tomar esos tenis o tomar esa idea de negocio o tomar ese proyecto y salirte a comer al mundo, porque allá afuera es donde las cosas suceden. Cuando lo hagas, encontrarás a gente con la que puedes compartir ese sueño. Cuando lo encuentres, recuerda que la mejor versión de ti es aquella en la que sacas la mejor versión de los demás. Muchas gracias.